Bueno, los saludo alumnos y para hacer, estoy haciendo este video para barrer las últimas partes de la última parte de agua oxigenada que me quedó sin poder grabar el lunes y en ella empezamos con la obtención industrial del peróxido de hidrógeno, que es un proceso electrolítico cuyo electrolito es el sulfato ácido de amonio. El sulfato ácido de amonio se disocia totalmente en solución y nos da aniones sulfato que migran al ánodo por polaridad y se oxidan al anión peroxidisulfato. O sea, el hidrógeno, el sulfato ácido hay a peroxidisulfato. Este anión, que tiene un número de oxidación, el azufre allí de más 7, y en el sulfato el azufre tiene más 6. Ahí se ve la oxidación. Esta reacción de oxidación requiere alto voltaje y amperaje, si no, no va a ocurrir. Y como tenemos amonio en la solución y se hidroliza y nos brinda protones, los protones se dirigen hacia el cátodo y se reducen para producir hidrógeno, ¿sí? Este anión peroxidisulfato no es estable en solución, tiende a hidrolizar y a formar agua oxigenada, que es la segunda etapa, y finalmente el agua oxigenada es separada por destilación. Allí hay que pensar qué tipo de destilación vamos a aplicar. Los libros no son explícitos, pero hay que pensar porque cada vez que caliento el sistema, el agua oxigenada a medida que aumenta la temperatura, tiende a descomponerse. Luego vamos a ver... Vamos a ver la siguiente diapositiva, que son las aplicaciones. Acá tenemos 3 aplicaciones principalísimas y todas relacionadas con el poder oxidante del agua oxigenada. Es precursor, o sea, se utiliza para preparar peroxoboratos, que son agentes de limpieza, específicamente agentes limpiadores. Siempre los agentes limpiadores son grandes oxidantes, como el caso del hipoclorito de sodio, en este caso el agua oxigenada. Para la peluquería, para los tintes, para el color, cuando ocurre eso, en esos tratamientos hay una etapa de decoloración y para eso usan agua oxigenada. Luego tenemos también precursor en la preparación de compuestos peroxídicos, o sea que tengan el grupo peroxi, o sea el enlace simple oxígeno-oxígeno, que siempre es oxidante, tanto la agua oxigenada como los productos derivados. Y esto ayuda a la descontaminación del agua, porque se van oxidando los materiales contaminantes, sobre todo si son de origen orgánico, se oxidan por acción de estos productos peroxídicos derivados del agua oxigenada, y al descomponerse, al oxidarse, se transforman en otra especie química que ya no ejerce el mismo poder contaminante. Después, para tratar heridas, por ejemplo, tratar un sangrado leve, actúa para contener el sangrado y como agente oxidante. En este caso, nos vamos a ir a la pizarra para explicar algunas cuestiones. Les voy a pedir que me esperen un poquitito. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es considerar la descomposición del agua oxigenada, pero por acción de un catalizador que se llama catalasa, que es una proteína que tiene propiedades catalizadoras, son catalizadores biológicos. Entonces esto está en la sangre, actúa sobre el agua oxigenada, la descompone y el oxígeno ejerce su efecto desinfectante. Bueno, así como planteamos nosotros el diagrama de Latimer y de Frost para otras especies químicas que tienen propiedad oxidorreductora para el agua oxigenada, podemos plantear nuestro diagrama de Latimer con el oxígeno en el extremo como la forma más oxidada, el extremo izquierdo, y en el extremo derecho la forma más reducida, ¿no? Con el número de oxidación más negativo. Tenemos los potenciales, esto ocurre en medio ácido, vamos construyendo nuestra tabla, y cuando construimos nuestra tabla nos da que primero podemos hacerla en forma acumulativa, relacionando todas las especies con la forma más reducida, que es el agua, y obtenemos entonces en este caso números
de oxidación negativos. Entonces vamos colocando los potenciales y nos va a quedar menos 1 por 1,776. Eso nos da menos 1,776. Por etapas también nos va a dar lo mismo, ¿no? Porque acá tenemos solo 2 etapas y esta es la primera etapa. Cuando el número de oxidación es menos 2 y el potencial total para pasar de oxígeno a agua es 1,23, nos va a quedar menos 2 por 1,23, menos 2,46. En este caso, el cálculo por etapas nos va a decir, nos implica sumar el primer potencial más esta franja que tiene una diferencia de número de oxidación de menos 1. Entonces, es menos 1,776 más menos 1 por 0,695, que nos da menos 2,47. Estos dos valores son similares. Para construir la tabla el gráfico de Frost, vamos a considerar este caso, de esta manera planteada, digamos, el eje de ordenada, que es n, el número de oxidación, y el eje de abscisas, que es el número de oxidación, y el número de ordenadas es n por e. En este caso vamos graficando. El primer punto es menos 1, le corresponde a 1,776, y menos 2 aproximadamente a 2,46. Entonces, cuando unimos estas dos porciones de recta, vemos el cambio suave de pendiente, por lo cual eso nos indica y nos explica por qué el agua oxigenada se dismuta, ¿sí? Entonces, les dejo para que ustedes analicen qué pasa con el agua oxigenada cuando el medio es básico. Yo les voy a dejar los potenciales, ¿sí? Les voy a dejar los potenciales acá para que ustedes construyan el diagrama de Latimer. Acá tengo los valores para que ustedes se vayan manejando. Este valor es menos 0,076 voltios, este es 0,878, y acá, fíjense, el pasaje de oxígeno a oxidrilos es igual a 0,401. Evidentemente, ¿qué podemos decir? Que es más, digamos, el potencial para la reducción de oxígeno a oxidrilo tiene un potencial, un voltaje menor que en el caso de cuando pasamos de oxígeno a agua, por ejemplo, en medio ácido nos da 1,23. O sea que evidentemente el agua oxigenada siempre va a tener sus propiedades oxidorreductoras más potenciadas en medio ácido. En este caso, el medio es básico. Les dejo también los pasajes, las hemirreacciones que corresponden al medio básico. En este caso son 2 oxidrilos más 2 electrones. Y en este caso, a ver si no me molesta, este sería para esta etapa, y para esta etapa me va a quedar oxígeno que pasa a agua oxigenada. Acá vamos a colocar agua para compensar el oxígeno, y aquí el doble de oxidrilos para la diferencia de oxígenos. Con esto, entonces, para la diferencia, y acá una molécula de agua más, ¿sí? Bueno, así logramos balancear la masa, y ahora nos falta la carga, ¿sí? El pasaje completo de oxígeno a oxidrilos, en este caso 2, en este caso ahí vamos igualando el agua, ¿sí? En este caso ya colocamos el doble, esto es negativo, el doble de oxidrilos y la mitad de moléculas de agua, y vemos si la masa está bien. La masa está bien y nos quedan acá 4 electrones.
Esto podemos poner como 4 oxidrilos, ¿sí? Entonces, les dejo para que construyan el diagrama de Frost. En este caso, vamos a borrar acá. Queda pendiente entonces construir el diagrama de Frost para el agua oxigenada en medio básico. Recuerdo entonces el diagrama de Frost para menos. Entonces tenemos que construir nuestra tablita, calcular N por E en forma acumulativa y N por E en forma en etapas, ¿sí? Les sugiero que utilicen un gráfico similar a este. Utilicen un gráfico similar para plantear. Acá yo voy a dejar en color, voy a cambiar el color acá del trazo del gráfico para indicar que este es en medio básico, ¿sí? En medio básico. Bueno, los saludo a todos y espero que el video haya sido de su útil.